Dos impuestos que pagamos todos los días, todos los contribuyentes, van dentro de los productos o servicios que estamos adquiriendo, de todos aquellos bienes que se otorgan en arrendamiento, también forma parte de este impuesto. Y bueno, pues lo que vamos a platicar el día de hoy, nuestro temario, que es bastante amplio, vamos a ver lo que corresponde a los impuestos indirectos, el traslado del impuesto, desde luego quiénes son sujetos para IVA, quiénes son sujetos para IEPS, cuál es el objeto gravable para IVA, para IEPS, cuáles son los actos o actividades que están gravados para estos dos impuestos, la base gravable que se utiliza también para cada uno de ellos, tanto para IVA como para IEPS, vamos a ver cada uno, las tasas y las cuotas, aquí para efectos de IVA hay tasas, para efecto de IEPS hay tasas, hay cuotas, hay cantidades en pesos o pesos por litro que se llegan a pagar. Bueno, pues también vamos a platicar del estímulo fiscal en zona fronteriza respecto a lo que es el impuesto al valor agregado, la época de pago, cómo se paga lo que sería el impuesto, ¿sí? Puede ser mensual, puede ser bimestral, puede ser trimestral, tanto para efectos de IVA como para efectos de IEPS, algunos conceptos generales para lo que es el impuesto especial sobre producción y servicios, el cálculo del IVA y el cálculo del IEPS, cuáles son el momento en que se causa el impuesto, que en sí el momento pues, es uno solo, cuando es efectivamente cobrado, tanto el IVA como el IEPS, las bases gravables, las tasas, las cuotas, el acreditamiento, el IVA en casos de periodos preoperativos, los requisitos para el acreditamiento del IVA, cuando es actos gravados y actos exentos, hay que calcular una proporción, las devoluciones y compensaciones en materia de IVA, en materia de IEPS, la cancelación por devoluciones, descuentos o bonificaciones, tratándose de IVA, tratándose de IEPS, todo eso también lo vamos a estar platicando de los dos impuestos. Los actos de IVA que están exentos, los actos de IEPS que también se encuentran exentos, el RIF, vamos a platicar respecto a los beneficios que un RIF tiene de la Ley de Ingresos de la Federación, las obligaciones que tienen en materia de IVA, en materia de IEPS, desde expedir comprobantes, llevar la contabilidad, presentar declaraciones informativas, toda esta información que se va a tener que presentar tanto de un impuesto como de otro, y bueno, pues algunos casos en particular en cuanto a la copropiedad, sucesión, sociedad conyugal, los fideicomisos, la cesión en participación, bueno, pues eso también lo vamos a tener que considerar. Entonces es muy amplio el tema del día de hoy, son 8 horas que vamos a cubrir de aquí a las 5:30 y bueno, pues apenita nos va a dar tiempo de poder platicar respecto a todo esto. Y desde luego, pues vamos a iniciar con el fundamento constitucional, seguramente a lo largo de todos los módulos que se han estado impartiendo, pues ya se ha visto este fundamento, en donde el artículo 31, fracción cuarta, nos indica que es nuestra obligación contribuir para el gasto público. Para la Federación, Distrito Federal, Estados o municipios, Ciudad de México, de la manera que proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, para que sea una contribución que vamos a tener que pagar, debe estar contenida en una ley, por supuesto. Debe ser proporcional y debe ser equitativa. Debe ser en base a mi capacidad contributiva. Cuando dice proporcional, ¿sí? Paga tus impuestos de forma proporcional. ¿En base a qué va a ser? Pues a mi capacidad de contribuir. Si es equitativo, bueno, pues que me des un trato igual que los demás, ¿sí? O sea, un trato igual a los iguales, un trato desigual a los iguales. Entonces, normalmente el fundamento constitucional nos da los lineamientos de cómo se debe de estar estableciendo una contribución para un impuesto, para que lo tengamos que cubrir. Y desde luego que sea para los gastos públicos, ¿sí? No hay impuesto que tengamos que pagar si no es destinado para el gasto público de la Federación, de la Ciudad de México o de algún otro estado, de alguna entidad federativa o incluso de los municipios. O sea, hay a nivel municipal, estatal y federal lo que serían las contribuciones. Y desde luego, en dónde se establece cada año las contribuciones o los impuestos que se van a recaudar. En la Ley de Ingresos de la Federación de cada año se establece lo que serían los impuestos que se van a recaudar. Desde luego hay otras percepciones que va a tener el gobierno federal, pero aquí nada más para el efecto de nuestro tema, lo que nos interesa es cuáles son los impuestos comparados 2018 con 2019 que se van a recaudar y vamos a analizarlo. El impuesto sobre la renta en el 2018 se estimó
566,000 millones de pesos. Estas cifras son en millones de pesos. Creo que en la vida las vamos a ver, esas cantidades son excesivas, ¿sí? Ni las imaginamos, ¿no? Exactamente. Muy bien, y el impuesto sobre la renta en 2019, 1,752,000 millones de pesos. Vean el incremento que tenemos de un año a otro respecto a 2019 y 2018. Es el impuesto que más recauda, si se dan cuenta, es el que más recauda. Después sigue, en el orden de importancia en cuanto a monto, el impuesto al valor agregado, el IVA, que es el tema de hoy, 876,000 millones de pesos en 2018 y 995,000 millones de pesos en 2019. El IEPS, 421,000 millones de pesos y 437,000. Hay un incremento importante en cuanto a lo que sería el impuesto especial sobre producción y servicios. El ISAN, el impuesto sobre automóviles nuevos, que lo pagamos cuando compramos un auto nuevo de agencia, ni nos damos cuenta, ni lo vemos porque viene incluido dentro del precio. Bueno, pues ahí también tenemos una recaudación importante de 10,000 millones de pesos de 10,623 a 10,739 millones de pesos. Y ya después vienen los impuestos que son más pequeños, como es de comercio exterior, de 47,000 a 70,000 millones de pesos, accesorios de 31,000 a 40,000. Recordemos que los accesorios son recargos, actualizaciones, multas, todo lo que está fiscalizando la autoridad, pues eso es lo que serían los accesorios. Otros impuestos que vean aquí sí disminuyen de 4,700 a 4,500, y luego impuestos no comprendidos de 1,817 en negativo a 485 en negativo. Aquí, bueno, pues no sabemos, en la ley de ingresos simplemente viene esta partida, tendríamos que revisar a detalle, ¿no?, qué es lo que incluyeron ahí para que estuviese en negativo. Entonces vean qué tan importante, si en el año se van a recaudar 3 millones de pesos, el ISR, vean, representa por lo menos el 50%. Después, si sumáramos el IVA y el IEPS, estamos hablando de 1,300,000, 1,400,000, casi también el 50% de la recaudación. ¿Cuáles son los impuestos que pagamos la mayoría de los contribuyentes? El impuesto sobre la renta. ¿Sí? Como personas físicas pagaremos impuesto sobre la renta. Sí, cuando nos pagan el salario, nos retienen un ISR, aquí está en este monto. Cuando compramos algún bien, algún servicio, lo adquirimos, pagamos IVA. El IEPS, ahorita incluso en la mañana, puede ser que pasamos a pagar IVA y pasamos a pagar IEPS. ¿En qué casos podríamos haber pasado a pagar? El IEPS y el IVA. Lo que consume uno, ¿no? En este caso, gasolina. Si alguien ahorita antes de llegar, por eso no han llegado, si antes de llegar pasaron a comprar combustible, pues en el momento en que pagan el combustible, están pagando IEPS y están pagando IVA. Y a la quincena cuando llega, nos cobran el ISR. Estos 3 impuestos los estamos pagando absolutamente todos, que casi con estos 3 impuestos, pues es la mayoría. ¿Sí? Entonces, vean la importancia de estos impuestos, y empezando por los impuestos indirectos, porque estos los pagamos al momento de adquirir un bien. Pues a lo mejor, si nos pagan semanal, pues lo pagamos semanal, si nos retienen quincenal, si nos retienen mensual, o si yo soy por honorarios, bueno, pues cada día 17 hago mi pago de impuesto correspondiente. ¿Sí? Entonces, este cuadrito es con la intención de que veamos la importancia del IVA y la importancia del IEPS para efectos de recaudación para el fisco federal, y obviamente también el impuesto sobre la renta. Entonces, los 2 impuestos que vamos a revisar el día de hoy, pues prácticamente también representan entre un casi 50% de lo que es la recaudación de cada uno de los años. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con lo que sería el IVA. ¿Sí? ¿Quiénes son contribuyentes del IVA? ¿Quiénes son los sujetos obligados a pagar el impuesto al valor agregado? Personas físicas y personas morales. ¿Quién se salvaría ahí? Nadie. O eres moral o eres física. Oye, ¿y si soy una asociación en participación? ¿Qué es una asociación en participación? Es un contrato que firman 2 personas para hacer un negocio conjunto y repartirse las utilidades. Bueno, pues la parte fiscal dice, la AMP es también persona moral, le da calidad de persona moral. Y entonces, pues ya entra aquí. ¿Y si soy un fideicomiso? Resulta que también la ley fiscal nos dice los fideicomisos tienen calidad de persona moral. Entonces, como persona moral, si en ajenas bienes prestas servicios independientes, otorgas el uso o goce temporal de bienes o importas bienes y servicios, vas a ser sujeto del impuesto. Entonces, puede ser persona física, puede ser persona moral, que realice estos actos o actividades. Y algo muy importante,
que sean en territorio nacional. Tienen que ser en territorio nacional, ¿para qué? Para que se cause lo que es el impuesto al valor agregado. ¿Qué sucede si no es en territorio nacional? ¿Sería gravado o exento? Sería no objeto. ¿Sí? Sería no objeto de ley. ¿Sí? Vamos aquí a pensar una situación. Hay ocasiones, hemos visto por ahí operaciones en donde dice la empresa, oye, fíjate que, bueno, pues estamos en México, aquí es México, ¿sí? Por acá tenemos Estados Unidos, por acá está España, y nos dice, resulta que a veces llega a la contabilidad una factura del extranjero, en donde compran mercancía, y dices, oye, esta factura de compra de mercancía, ¿dónde está el pedimento de importación? Porque no lo veo por ningún lado. ¿Sí? Y aparte, hay otra factura, que esta sí es de nosotros, en donde se le está vendiendo mercancía a España. Aquí viene la compra y aquí viene la venta. Yo le hago una factura de México para España y recibo una factura de un proveedor del extranjero para México. Oye, pero ¿dónde está el pedimento de importación y el pedimento de exportación? Fíjate que no hay. ¿Cómo de que no? No, porque le dije al proveedor, mándale la mercancía directamente a España. Ah, ¿nunca entró a territorio nacional? No. Entonces, si no hay importación, ¿causó IVA? No. ¿Nunca salió la mercancía al extranjero? No. Y entonces la pregunta sería, la facturita, esta factura que le vamos a hacer al de España, esta es la factura, el CFDI, la pregunta, aquí está el importe, y aquí dice IVA. ¿Cuánto de IVA? Nada. ¿Por qué? Oye, ¿estás a 16? No. ¿Estás a 0? No. ¿Está exento? No. No es objeto de la ley del IVA. ¿Por qué? Porque la mercancía nunca estuvo en territorio nacional. Claro, yo voy a acumular este ingreso, para mí es un ingreso y esta compra es una deducción para ISR y todo ello, pero para IVA no jugó. ¿Nos ayudas con el micrófono, por favor? Sí está prendido, ¿no? Ok. Y ahorita tenemos una filial en Estados Unidos, en Minnesota. Ok. Entonces nosotros le estamos ayudando a construir una línea de producción allá. Entonces a veces mandamos equipos de aquí hacia allá, o les mandamos hojalata o algún producto grabado aquí en México, ¿no? Cuando lo mandamos de aquí para allá, pues es sin IVA, como dicen, no lo grabamos, pues, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita nosotros queremos importar 2 equipos que vamos a traer de Alemania. Son unos equipos de visión digital y los vamos a traer a México, y luego de aquí de México los vamos a mandar a Minnesota. Uh-huh. Nosotros cuando exportamos pues lo ponemos sin IVA, y cuando lo compramos, bueno, pues el IVA te lo cobran en aduana, ¿no? Es correcto. Sería mejor hacerlo de esa forma, como dices, o sea, decir al proveedor, no me lo mandes a México, mejor mándalo directo a Minneapolis, ¿no? Claro, así es. De entrada, un dato importante, todas las exportaciones, todas, son 0% de IVA. Todo lo que exportemos, 0% de IVA. Perfecto. El detalle es cuando se hace la importación, podrían ser a tasa 16 o a tasa 0%. Si es una maquinaria, lo más seguro es que sea tasa 16. Entonces, cuando ustedes la traen a México, la mercancía viene a México, la maquinaria, van a pagar el 16. Y después dices, ¿y qué vas a hacer con ella? Nada, simplemente la vamos a mandar para acá. No tiene caso pasarla por México, porque te va a costar el 16%. Yo el IVA, Sí, pero mientras ya hice una erogación, ¿no? Pero no nada más va a ser el IVA.
va a Sí, ser no los más. impuestos de importación. Sí, los aranceles. y Los otras cosas que te aranceles. cobran Y ahí. entonces, ¿qué caso tiene que pagues esos aranceles si mejor te lo puedes llevar directo a Estados Unidos? Ahora, también tendríamos que ver, oye, y si lo mando directo para acá, cuando llegue de este país para acá, hay que ver los aranceles aquí. Tal vez sean más caros. Si son más caros, entonces a lo mejor me conviene que de aquí los pague aquí, son menos, y luego de aquí para acá, a lo mejor tengo un trato preferencial, también son menos. Entonces, tendríamos que ver si me sale más barato así o me sale más barato de esta forma. De ahí nomás sería la cuestión de los aranceles, ¿no? Los aranceles, porque el IVA, dices, bueno, pues sí lo pago, lo acredito, no pasa nada, pero ¿qué caso tiene? Y además los fletes, vas a pagar más Sí, fletes, sí, sería un doble flete, ¿no? un doble flete, exactamente, ¿sí? Ok. Porque tiene que ser importación definitiva y luego exportación definitiva. ¿Sí? La exportación en IVA no hay problema, el detalle son los aranceles. Sí, los aranceles y los gastos de importación y exportación. Fletes, cargas, descargas, manejo, todo ello, igual y me conviene mejor, mándamelo directo. Que eso es lo que yo siempre les recomiendo a muchas empresas, porque luego cometen el error de, no, pues vamos a pasarlo por México y luego ya lo vendes. No, ¿qué caso tiene? Simplemente dale la orden, mándamelo de aquí para acá. Tan, tan. Como la mercancía nunca estuvo en México, no es objeto de la ley del IVA. ¿Por qué? Porque la ley nos dice, todo, para que sea objeto gravable debe estar en territorio nacional. En territorio nacional se debe realizar el acto o actividad de que se trate. ¿Sí? No está en territorio nacional, con la pena. ¿Sí? No es objeto gravable de la ley del IVA. Entonces son sujetos de la ley del IVA, para resumir, personas físicas y morales que en territorio nacional enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal e importen bienes o servicios. De esa forma es como vamos a estar sujetos de la ley del IVA. Bien, ¿quiénes pagan el IVA? Bueno, quedamos que son sujetos los que realizan estas actividades, pero al final del día, ¿quién es el que termina absorbiendo el costo económico del IVA? La persona que consume, el consumidor final. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Decíamos que ustedes ahorita llegaron a esta hora porque pasaron a pagar IVA y pagar IEPS. ¿Sí? Pasaron a la gas a cargar combustible. Pasas a cargar combustible y ¿qué hiciste? Pagaste IVA y pagaste IEPS. ¿Sí? Pasas a comprar un producto, pagaste IVA o tal vez pagaste IEPS, dependiendo de lo que estemos adquiriendo, ¿no? Entonces, ¿quién es el sujeto económico? El sujeto que absorbe finalmente lo que sería el costo del IVA. El consumidor final. ¿Quién podría ser el consumidor final? El ciudadano como nosotros. O sea, cualquiera de nosotros va y compra un producto y seguramente ya tuvimos que pagar el IVA. ¿Sí? Los jubilados, ¿a poco un jubilado, les pregunto, un jubilado paga IVA? ¿Pero que no está exento para efectos de ISR su pensión? Pero sale de ir a cobrar su pensión, invita a su sobrino que lo lleva a cobrar la pensión, a desayunar, paga la cuenta y paga IVA. ¿Sí? Entonces, independientemente de que seas jubilado, seas pensionado, seas un pequeño productor, un comerciante, una entidad del sector público, la pregunta sería, ¿la Secretaría de Hacienda pagará IVA? Por la luz, por los teléfonos, por las rentas de locales o algo que, la papelería que compra, la papelería que manda a imprimir, hojas membretadas, el internet, claro que paga IVA, por supuesto, ¿sí? Organismos sin fines de lucro, el Teletón, por ejemplo, ¿pagará IVA el Teletón? ¿Sí? También, ¿por qué conceptos? Igual, por todos sus gastos, todas sus erogaciones, ¿sí? Las sillas de ruedas que compra, ¿las sillas de ruedas causarán IVA? Sí, sí causan IVA, las andaderas, todo el equipo de rehabilitación, claro que causa IVA y lo tiene que pagar. Instituciones de enseñanza, la UNAM, ¿pagará IVA? Igual, claro que sí pagan IVA. ¿Sí? Sindicatos, agrupaciones patronales, extranjeros por consumos en México. A ver, ¿a poco si viene un turista del extranjero, paga IVA aquí en México? ¿Sí? ¿Por qué? Porque consume aquí en México, compra algún producto, consume alimentos, va a un restaurante, hace un paseo, toma un transporte, hospedaje, claro que pagan un IVA. Miembros de embajadas y consulados, ¿a poco una embajada y un consulado también pagará IVA? Por supuesto que sí. Delegaciones oficiales, científicas y humanitarias, turistas, entre otros, bueno, pues todos ellos van a pagar IVA. Entonces, al final del día, ¿quién es el sujeto económico, el que absorbe el IVA? El consumidor final. El consumidor final es el que va a tener que pagar el IVA. ¿Sí?
Ahora, ¿quién es el contribuyente? Vean, es distinto el sujeto económico al contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? El que es el productor de bienes o presta los servicios. En este caso, ustedes en la empresa donde están, es el contribuyente. Es el que cuando vende el bien, cobra un IVA. Y cuando compra, paga un IVA. Y es el que dice IVA trasladado menos IVA acreditable y paga la diferencia o le queda a favor. Pero cualquiera de nosotros que vamos a comprar, pues simplemente me lo cobran y nada de que IVA a cargo, a favor, y no, nada, ya me lo cobraron y ya lo absorbí, exactamente. Es el que realiza, el contribuyente es el que realiza el acto de actividad, es el que ejerce el control de las operaciones económicas, claro, es el que determina el precio sobre el cual se va a trasladar el IVA, es el que cumple con las obligaciones fiscales y es controlado por la autoridad. ¿Sí? Ese es el contribuyente. Nosotros, consumidores finales, pues a la Hacienda no le importamos. ¿Por qué? Porque finalmente es, pues yo llegué, compré la gasolina, la pagué, pero como consumidor final, nada más. ¿Sí? Ya como contribuyente, si estoy por honorarios, compro productos, ¿sí? Presto servicios, bueno, pues sí voy a causar un IVA y tengo un IVA acreditable. ¿Cuál es el objeto gravable y la base gravable? El consumo, ¿de qué? De los actos o actividades. ¿Sí? Para que ustedes pagaran IVA por la renta de una oficina, ¿qué necesitan hacer? Parece obvio, ¿no? Rentar una oficina. Y si nunca rento una oficina, ¿cuándo voy a pagar IVA por rentas de uso o goce temporal? Nunca. ¿Qué necesitas hacer? En el Código Fiscal se establece, y la redacción más o menos es así, dice, ¿cuál es el objeto gravable? La situación jurídica o de hecho. ¿Para qué? Para estar obligado al pago del impuesto. ¿Cuál es la situación jurídica o de hecho para que yo pague IVA de renta? Rentar una casa, rentar un inmueble. Oye, si nunca lo rento, pues entonces nunca te vas a ubicar en la situación jurídica o de hecho, en el hecho que tienes que hacer para poder cumplir con lo que sería causar el IVA. Entonces, el objeto gravable siempre va a ser esa situación que vas a tener que realizar, esa situación en la que vas a tener que caer para pagar el impuesto. ¿Sí? Por eso les decía, oye, pues yo como jubilado o pensionado pago IVA si caes en el supuesto, ¿sí? ¿Cuál sería el supuesto? Pues que pase y compra gasolina. Ya caí en el supuesto, ya caí en la situación jurídica que era que consumir. ¿Sí? Entonces mi objeto gravable va a ser el consumo. ¿De qué? De los actos o actividades. Si no consumo, si no compro nada, pues ¿cuándo voy a pagar IVA? Pues nunca. ¿Sí? Si nunca importo, nunca hago importaciones, pues ¿cuándo voy a pagar IVA de importaciones? Nunca. ¿Sí? Si nunca presto servicios como contador, ¿cuándo voy a causar IVA por servicios? Tampoco, nunca. No voy a caer en la situación jurídica o de hecho para que esté convirtiéndome en sujeto del impuesto. ¿Cuál es la base gravable? La base gravable, para efectos del IVA, cada una de las actividades tiene su base gravable. Quedamos que ¿cuántos actos son? 4. Volvemos a repetir, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que grava IVA? La enajenación de bienes, la prestación de servicios, el uso goce temporal y la importación de bienes y de servicios. Son 4 actividades. Cada una tiene su base gravable. ¿Sí? Cada una se determina su base gravable. ¿Cuál es su base gravable? Aquí está, vamos a analizarla. La base gravable para enajenación. La parte más sencilla sería el precio contra prestación pactada. Seguramente en su empresa dicen, pues es que yo vendo equipo de oficina, vendo escritorios. ¿Y cuál es la base gravable para el IVA? Pues el valor del escritorio. ¿Ya? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Pero eso es lo más sencillo. Sin embargo, hay bienes que incluyen otras contribuciones y que forman parte de la base gravable. Aquí, para enajenación, es el precio contra prestación pactada, impuestos. ¿A poco el IVA se causa sobre los impuestos? Sí, el IVA se causa impuestos sobre impuestos, efectivamente. El ISAN, cuando compran un automóvil en la agencia, ¿sí? Ya ven que dice importe y luego el 16%, el IVA y el total. En el importe viene el precio más el ISAN. Y sobre el ISAN, que es un impuesto, es base para efectos del IVA. ¿Sí? Entonces, en la base del IVA se puede formar por el precio contra prestación pactada, por impuestos, por derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se estipule dentro de lo que sería la enajenación.
Penas convencionales, ¿sí? ¿A qué se refiere eso de penas convencionales? Decíamos que si vendes un escritorio, pues no tiene mayor problema. Pero ¿qué pasaría si le compran una maquinaria a otra empresa aquí en México? Oye, ¿cuánto vale la maquinaria? 10 millones de pesos. Pues incluso vas a hacer un contrato. ¿Sí? Por 10 millones si haces un contrato. Vas a establecer condiciones. ¿Cuándo me la vas a entregar? ¿Cómo me la vas a entregar? ¿Dónde me la vas a entregar? ¿En qué condiciones? Y a su vez vas a establecer condiciones de cuándo me la vas a pagar, si me la vas a hacer pagos así diferidos, va a ser una sola exhibición. También van a establecer, si no me pagas a tiempo, te voy a establecer intereses normales o intereses moratorios. ¿Qué pasa si no me cumples con entregarme la maquinaria a tiempo? Te voy a establecer una sanción económica, eso se llama pena convencional. Bueno, pues entonces vean que ya se empiezan a integrar varios de estos conceptos al hacer esa operación. Oye, ¿y todo eso formaría, si se llega a pagar, base para IVA? Sí, claro, forma parte de la base gravable para efectos del IVA. Y cualquier otro concepto, ahí lo deja abierto para pues, lo que se pueda ocurrir, ¿no? Porque luego en los contratos se establecen ciertas condiciones, ciertas sanciones o ciertas contraprestaciones adicionales al precio de la operación. Y tratándose de permuta se considera el valor de avalúo. Hay ocasiones en donde, ¿qué es la permuta? Intercambio de bienes, ¿sí? Vamos a suponer que dos personas son dueñas de una oficina cada uno, y una la tiene en el sur, otra en el norte de la ciudad, y dice, oye, pues vamos a intercambiar, a mí me conviene tu oficina del sur y a ti te conviene la del norte, vamos a hacer la permuta. Oye, ¿te la compro y me la vende? No, permuta, la intercambiamos. Oye, como hay transmisión de propiedad, se considera enajenación. Tendría que causar el IVA. La pregunta es, ¿en cuánto fue la contraprestación? Es que no hubo contraprestación, no hay precio, porque las estamos intercambiando. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Avalúo, se hace avalúo de los dos bienes, ¿sí? Y es como si fuera el precio en el que lo estamos haciendo la operación. O en su caso, el valor de mercado. ¿Por qué el valor de mercado? Porque hay bienes muebles, ¿sí? Imagínense que dos personas intercambian su automóvil, vamos a intercambiar tu camioneta por mi automóvil oye, ¿y en cuánto lo vamos a vender? No hay precio, es intercambio. Entonces, ¿cuál sería el valor para causar el IVA? Pues el valor para causar el IVA sería el de mercado. Ahí creo que pues, en un automóvil no se hace avalúo ni mucho menos, ¿no? Pues, a ver cuánto está en el mercado, o algún bien mueble que no necesita avalúo, es a precios de mercado, como lo vamos a tener que hacer. Bien, esa sería la base para efectos de enajenación de bienes. Prestación de servicios. Ahora, si estamos prestando servicios, ¿cuál sería mi base gravable para prestación de servicios? El precio o contraprestación pactada. Bueno, si me contratas para llevarte la contabilidad, para hacerte una asesoría, pues es el precio en que pactamos mis servicios. Hasta ahí está fácil. Pero también podrían incluirse impuestos, derechos, viáticos. Ya ven que cuando es el auditor nos dice, bueno, te cobro mis honorarios, pero si tengo que ir a otra ciudad a revisar, a toma física de inventarios, los viáticos van por aparte, ¿eh? Más gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o ponatorios, penas convencionales, también sanciones por incumplimiento. Todo esto formaría parte de la base gravable. Incluso cualquier otro concepto, lo deja ahí abierto a que cualquier otro concepto que se cobre también forma parte de mi base gravable, ¿sí? Ya cuando incluimos todo esto, pues es porque realmente sí estamos haciendo ya un contrato, es una operación grande, es una operación que lleva todo esto. De ahí en fuera, pues casi siempre va a ser el precio pactado, la contraprestación pactada. Pagos y aportaciones al capital para absorber pérdidas, tratándose de personas morales que presten servicio a sus socios, también formaría parte de la base gravable, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso sería para efectos de servicios. ¿Cuál sigue? Quedamos que era enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal. ¿Cuál será la base gravable para el uso o goce temporal? El arrendamiento. Pues el precio contra prestación pactada. ¿Ese concepto cómo lo llamamos? La renta, ¿sí? La renta, ¿sí? Cuando estamos otorgando el uso, ¿cuál es mi base para IVA? Pues la renta, ¿sí? Pero ¿qué más nos cobran aparte de la renta? ¿Sí? Mantenimiento, cuota de mantenimiento. Imagínense, ¿han visto una factura de algún local que renten en una plaza comercial? Imagínense, rentan un local en una plaza comercial, pagan su renta. ¿Qué más creen que les van a cobrar? Dice cuota de mantenimiento, ahí está mi cuota de mantenimiento, aquí está. ¿Qué más creen que les van a cobrar? También
parte proporcional de estacionamiento. ¿Para qué? Pues para que los clientes estacionen o tú tengas tu lugar de estacionamiento. ¿Qué más? ¿Cuál luz y cuál agua? De áreas comunes. ¿Quién va a pagar la luz de las escaleras eléctricas, de los elevadores, de todas las luminarias que están fuera de locales? Parte proporcional. ¿Sí? Oye, pues no va ahí en la cuota de mantenimiento. Puede ser que sí, puede ser que te la cobren por aparte. Vigilancia, ¿sí? Todo lo que es la seguridad te la van a cobrar. ¿Y por qué dice aquí construcciones? ¿Por qué podrían estarme cobrando construcciones? Mejoras. ¿Han visto plazas comercial que a veces no tenían elevador? Ahora ya tienen elevador, pues lo mandaron construir. ¿Quién creen que va a absorber todo eso? Los locatarios, todos los locatarios. Entonces te lo voy a cobrar, ¿eh? ¿Con IVA? Claro, forma parte de la base gravable para todo ello, ¿sí? A lo mejor no teníamos vigilancia en la plaza comercial y por ahí en un área deciden construir un cuartito donde va a estar los polis con las pantallas vigilando la plaza y todo eso. ¿Quién lo va a pagar? Todos. Parte proporcional. Entonces nada más imagínense todo lo que les estarían cobrando. ¿Han visto que en las plazas comerciales en Navidad las adornan? ¿Quién creen que paga los adornos? ¿Quién cree que paga? Pues todos, porque además se beneficia, ¿no? El hecho de que la plaza, y si hacen publicidad, y si saliera la publicidad en la tele, en radio, si hicieran folletos para repartir, para promocionar la plaza, todo eso, ¿quién lo va a pagar? Los locatarios, ¿sí? Tú que rentas ese local, ¿crees que te van a cobrar todo eso? Claro, porque tú te estás beneficiando de todo eso, ¿sí? Entonces ven, me pueden estar cobrando impuestos, derechos. ¿Cuáles serían los derechos? Agua. Recuerden que lo del agua son derechos por suministro de agua. También me lo podrían estar cobrando. Gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales. A ver, ¿quién me ayuda? En los contratos de arrendamiento, ¿en qué consiste la pena convencional? Se supone que el contrato es por un año, ¿eh? Te me vas a los 6 meses, no es mi problema, tú me pagas todo el año completo. Esa es la sanción. Una pena convencional, vean, su nombre lo dice, pena convencional, pena, castigo, sanción convencional, convenida. Entre los dos convenimos que si hay un incumplimiento, hay una sanción, ¿sí? Económica o de la forma como sea, esas son las penas convencionales. Oye, entonces, si se diera que la persona se va a los 6 meses, pues voy a tener que pagar la renta. ¿Con IVA? Claro, con IVA. ¿Por qué? Pues porque forma parte de la base gravable. Y ya termina diciendo, y cualquier otro concepto. ¿Cuál? Lo que se les ocurra, ¿sí? Lo que se les ocurra forma parte de la base gravable. Bien, ahora vamos a importaciones.